Bueno, Ricardo, dijimos que íbamos a hablar con Pepe Simonella sobre los temas económicos. Abrir fuego. La primera pregunta es concretamente, ¿cómo está la verdadera situación del país? ¿La que dice el gobierno o la que dice la realidad? No, la situación es muy compleja, tenemos demasiados desequilibrios macroeconómicos que solucionar y tenemos muy pocas herramientas. Tenemos muchos desafíos y pocos instrumentos para solucionarlos. Hay algunos que son de vieja data, que son problemas estructurales, como es la inflación en Argentina, como es el déficit fiscal en Argentina, algo que históricamente los distintos gobiernos no estuvieron dispuestos a solucionarlo. Nadie quiere hacer un plan de ajuste formal, los políticos no lo quieren anunciar y los ciudadanos no queremos que nos lo digan. Lo triste es que nos vienen ajustando hace 4 o 5 años. Digamos, desde el 2018 que empezó a caer el nivel de actividad, que empezó a caer el consumo, que la inflación fue erosionando los ingresos de la gente, sean formales o informales, nos han ido ajustando. Hoy cualquiera consume menos de lo que podía consumir hace 5 años atrás. Te han licuado los ahorros, te han licuado, digamos, el capital de las empresas está licuado. Hoy una empresa argentina no vale prácticamente nada en términos internacionales. Así que, digo, el ajuste que no se quiere hacer lo termina haciendo el mercado de una forma mucho más inequitativa, haciéndole pagar más a los que menos tienen. Bueno, pero el ajuste lo hacen sobre el privado, no sobre el Estado. El ajuste siempre lo paga el privado en Argentina, siempre. El punto tal que si vos ves las estadísticas de empleo, vas a ver que el empleo privado formal cayó en estos últimos 2 años y el empleo público aumentó. Y aumentó también lo que serían los monotributistas, gente que salió del mercado formal privado y se empleó, se autoempleó, digamos. Y además, me parece, y vos por favor decime si no es así, que inclusive los sueldos estatales son superiores a los sueldos privados, en algunas escalas. Los sueldos estatales, digamos, en Argentina la gente aspira a tener un cargo público, porque el cargo público no solamente que cobras mejor, sino que además tenés estabilidad y por otro lado cobras seguro a fin de mes. ¿Cuántas empresas han hecho esfuerzos ingentes para pagar una parte de los salarios? Porque durante la cuarentena, digamos, se ven que quedaron sin ingresos. Entonces, digo, la verdad que el sector privado siempre es el que paga el ajuste. En Argentina, los ajustes siempre son pensados en términos de a quién le podemos seguir cobrando, ¿no? Y por eso es que la presión tributaria argentina es la más alta de la región. Y así todos seguimos teniendo déficit, digamos. Y así todos seguimos teniendo pobre. Esto demuestra, lamentablemente, que los subsidios son un paliativo, pero no una solución para el empleo, para la pobreza, y que la única solución para la pobreza que existe en el mundo es el trabajo. El trabajo privado, el trabajo que surge de la inversión privada, y eso es lo que lamentablemente en Argentina adolece. Argentina adolece de las condiciones de seguridad jurídicas mínimas e imprescindibles para garantizar a un inversor que entierre capital 10 años para generar trabajo productivo. Yo recuerdo que este análisis, una vez ya te lo preguntamos y lo anticipaste. Es decir, habías anticipado que el proceso se iba a dar siguiendo la corriente que el gobierno había determinado como política económica. Ahora bien, el tema es el siguiente. Hay un presupuesto, que es un dibujo. Hay un proyecto plurianual por parte del gobierno que no se conoce sinceramente qué es lo que es. Y hay un contexto socioeconómico donde pobreza, indigencia, inflación, etcétera, etcétera, demanda de políticas que evidentemente marcan un proceso de ajuste. Y hay otro episodio que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que una plaza hecha para que Cristina dijera no le vamos a pagar, implica una aventura o una aventurera más en este proceso económico. La pregunta es, en este marco, ¿cómo ves el futuro? Yo veo un acuerdo con el fondo, no lo veo el gobierno
no acordando con el fondo y entrando en default, sería una locura. Si a esta situación de desequilibrio macroeconómico que tenemos le sumamos un default de Argentina quedada fuera digamos, del mundo, sería realmente una situación muy compleja. Así que yo creo que el acuerdo con el fondo va a estar. Creo que va a estar el ajuste. Me parece que la Plaza y Cristina y demás es parte de la técnica de hablarle a su gente para decir que va a hacer una cosa y luego van a hacer otra. El ajuste, hay espacio para realizar ajustes en Argentina sin que paguen los que menos tienen. El mejor ejemplo, el de tarifa, digamos. O sea, el subsidio de las tarifas es subsidiarle la luz y el gas a los barrios más ricos de Argentina y no subsidiar la garrafa de los más pobres. Igual que el transporte en Buenos Aires. Lo mismo que el transporte en Buenos Aires, lo mismo que lo que es vinculado a energía eléctrica. Digo, hay espacio para mejorar o para disminuir el gasto impresionante que tenemos en subsidios sin que afectar a los que menos tienen o a los que más necesitan. Y sacarle y cobrarle que lo puede pagar. De nuevo, el gas, la luz de los barrios más caros, donde vale $7.000 el metro cuadrado, en la Argentina subsidia esos barrios. Cuando vos subsidias la oferta y no la demanda, cuando no subsidias al que necesita, sino subsidias la oferta, por lo general subsidias más al que menos lo necesita. El ejemplo que yo siempre pongo es, tenés una casa de 400 metros cuadrados, calefaccionada, con pileta calefaccionada y demás, y le subsidia el gas, igual que, digamos, y esa persona consume muchísimo más gas que la pobre jubilada que tiene un solo calefón y la cocinita en un departamentito de un ambiente donde prácticamente casi gas no consume. Entonces, bueno, ni qué decirte que va con la garrafa en la bicicleta a comprarla y paga el gas muchísimo más caro que lo que paga los que tenemos la suerte de tener gas por red. Entonces, ¿hay espacio para ahí? Sí. ¿Hay espacio para cortarle a la política los excesos que tiene? Sí. Bueno, hay que ver si hay disposición y hay voluntad o no la hay. Pero me parece que hay espacio. Esto que nos venden, que el ajuste del Fondo Monetario que pide, que es un ajuste por otro lado racional, de nuevo, no lo queremos hacer, no lo hagamos, pero seamos conscientes que lo estamos haciendo hace 4 años, nos están ajustando. Hace 4 años, si vos pensás cuánta carne comprabas, si vos pensás cuánta verdura comprabas, si vos pensás cuánta nafta comprabas, seguro que antes comprabas más. O cuántos salarios tuyos necesitabas para acceder al cambio de un auto o a comprar una propiedad, hoy necesitas mucho más. Todo eso se te alejó. Y eso tiene que ver con este ajuste que estamos pagando todo sin que nos lo digan, porque te ajustan por la inflación. Claro. Te ajustan por la inflación que te licúa tus ingresos. Entonces, pero ese ajuste que venimos sufriendo hace 4 o 5 años, ¿para qué es ese ajuste? ¿A quién le sirve? ¿Al Estado? Es decir, ¿es más plata para el Estado o para pagar a alguien? Bueno, es para pagar parte de los gastos del Estado. Entonces digo, me parece que lo que ha quedado demostrado en estas últimas décadas, para no poner años, décadas, es que tenemos un Estado muchísimo más grande que el que teníamos hace 10 o 15 años atrás, donde tenías 20 y pico % del Producto Bruto, gastaban los estados, nación, provincia y municipio sumada. Hoy estamos casi en el 40% de lo que se produce, gasta nación, estado y provincia, y tenemos peor educación, peor seguridad, peor, digamos, sensación de justicia. Entonces, la verdad que ese incremento de gastos realmente muy significativo no ha permitido mejorar, digamos, el estándar de vida de la sociedad, pero por otro lado, y tal vez lo más tremendo, lo más palpable, es el incremento de la pobreza, donde tenemos 43% de pobres y 65% de los niños que son pobres. La verdad, una catástrofe, un Estado que gasta el 40% y gasta mal, gasta horrible. En este marco, ¿qué impacto tiene el tema energético en un país sin reserva? No, bueno, Argentina, obviamente que una de las cosas que tiene que hacer es actualizar el valor de las naftas, por ejemplo. En el mundo el petróleo aumentó en términos de dólar y el dólar aumentó en Argentina, nosotros tenemos con el mismo valor de nafta que en abril del año pasado. O sea, claramente es otro desafío que tiene el gobierno, porque la balanza energética vuelve a ser negativa, es decir, tenemos que estar importando combustible porque no generamos el valor necesario que incentive las inversiones. Y Vaca Muerta sigue siendo una gran promesa que está bajo tierra y que no la podemos sacar y no la podemos,
digamos, disfrutar en la medida que como generadora de empleo y como generadora de dólares. Así que el tema tarifario es uno de los grandes desafíos que tenés, el tema energético es otro gran desafío que tenés, el tema de conseguir inversiones es otro gran desafío que tenés. Para todo eso, digamos, todo eso va a tener implicancias sobre inflación. Hay un equilibrio muy fino que tiene que hacer el gobierno entre ver cómo de manera segmentada genera, digamos, menor subsidio a tarifas para disminuir un poco el déficit fiscal, para tratar de no emitir tanto y por ende disminuir presión sobre la inflación, porque el acuerdo con el fondo le va a pedir básicamente tres cosas. Cuando uno analiza los acuerdos del Fondo Monetario Internacional de los últimos años con otros países, piden tres cosas. Bajar el déficit fiscal en un sendero progresivo, no hace falta un día para otro, pero hay que demostrar voluntad. Por otro lado, disminuir la emisión monetaria, tratar de que la emisión monetaria sea cero, que lo que necesite financiamiento se financie en el mercado de capitales local en este caso, porque el internacional lo tenemos cerrado. Y por otro lado, disminuir la brecha del tipo de cambio. O sea, esto que tenemos nosotros, 10 tipos de cambio diferentes, es un país inviable que torna el comercio exterior muy complejo, alentando... ¿Eso significa devaluación o no? Sí, eso implica achicar la brecha, devaluar el tipo de cambio oficial, aquel que reciben los exportadores y pagan los importadores, el de 100 pesos para que los televidentes entiendan, y por otro lado tratar de que el dólar libre, el dólar MEP, el dólar de la bolsa, digamos que compramos en la bolsa, que está a 200 pesos, comienza a ceder. En estos últimos días ese dólar ha cedido un poquito y el gobierno ha acelerado un poquito la devaluación de ese tipo de cambio oficial tratando de achicar la brecha. Bueno, el objetivo seguramente del Fondo Monetario es que esa brecha tiende a ser cada vez menor, pero con una brecha del 100% desalentar las exportaciones y alentar las importaciones. Y el problema que tenemos es que no tenemos dólares, digamos, ¿no? Tenemos reservas líquidas muy pequeñas. José, de lo que dijiste, Pepe, dijiste hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo de más allá. ¿Hay interlocutores válidos en el gobierno para poder llevar adelante este proceso? Bueno, a ver, me da la sensación de que más allá de lo que dice Guzmán para los medios y para quedar bien con su gente, Guzmán entiende que esto hay que hacerlo y de hecho que ha tratado de hacerlo, digamos, ha tratado de que el gasto público no se le fuera, digamos, de las manos, a punto tal que le implicó una reprimenda de la vicepresidenta en la carta, diciéndole, Guzmán, podrías haber gastado 4 puntos del PBI, todavía no lo gastaste, ¿te acordás después de las PASO? Sí. Eso me parece que Guzmán lo tiene claro también el tema de achicar la brecha, me parece que Guzmán también lo tiene claro. De nuevo, hay que ver más lo que hace que lo que dice. El tema es si Guzmán tiene el consenso necesario dentro del gobierno. Nosotros tenemos en Argentina, antes que un problema económico, tenemos un problema político, digamos. Yo me parece que alguna vez lo charlamos. El objetivo de Guzmán de tranquilizar la economía, si no tranquilizar la política, es muy difícil. Y la política, lo cierto es que hoy tenés una grieta y a su vez dentro de cada una de esas grietas, además tenés otras grietas, digamos, ¿no? Dentro del gobierno, la coalición gobernante está dividida y dentro de la oposición también están divididas y ya que comienzan esas pujas por. Entonces digo, me da la sensación que hace falta, y de hecho que el Fondo Monetario Internacional está diciendo, antes que seguramente se está negociando el acuerdo, el plan ese plurianual que decía Ricardo recién, no lo conocemos, pero seguramente los técnicos lo deben estar analizando, eso no se va a saber hasta el último momento, son cuestiones más de tipo confidencial, pero le están pidiendo consensos políticos para llevar ese plan. O sea, ese plan tiene que ser avalado no solamente por el gobierno y dentro del gobierno por ambas digamos, facciones que integran la coalición gobernante, sino también por la oposición, de tal suerte de tratar de darle alguna perspectiva para el mediano plazo, porque nos vamos a comprometer a 10 años. Entonces digo, es lógico que te pidan un compromiso político. Ese compromiso político hoy no se lo ve, hoy es difícil, me parece que de última va a terminar apareciendo y porque nadie va a querer ser responsable de un no acuerdo con el Fondo Monetario. Pepe, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos un ratito. Gracias, por lo menos presentar la herramienta. Después habrá que ver quién la puede llevar adelante. Llevar adelante, ¿no? Ricardo, gracias, Pepe. Muchas gracias a ustedes.